Vaya conmigo a Efesios 4:13. Efesios 4:13 y vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el título Creciendo para Dios. Creciendo para Dios. Efesios 4:13, puestos de pie en señal de reverencia a la palabra. Me deja saber con un fuerte amén cuando lo haya encontrado. Efesios 4:13, Creciendo para Dios, es el título del mensaje en esta hora. Saludos a nuestros hermanos que están conectados desde casa. Bendiciones a todos. Por favor, comente, pero comparta también la transmisión para que más personas puedan recibir la invitación a esta fiesta. Lo tenemos. Efesios 4:13. Lea conmigo en voz alta, pero póngale corazón a lo que lee, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, damos gracias por esta hora. Invocamos esa dulce presencia de su Santo Espíritu, que sabemos es manifiesta desde el inicio de esta reunión, pero que hoy pedimos, Señor, que puedas ministrar nuestro entendimiento, que nos hables al corazón y nos permitas crecer, Señor, a la medida de lo que tú esperas de nosotros. En Cristo Jesús se lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Creciendo para Dios es el título del mensaje en esta hora, y quiero invitarle a reflexionar qué tanto usted ha comprendido y se reta en crecer para Dios a diario. Y para poder contestarnos esa interrogante, es algo que yo debo preguntarme sobre mi relación con Dios, no sobre la de mi hermano, mi hermana, ni siquiera aún mi propio cónyuge. Cualquiera diría, bueno, si el hombre deja padre y madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne, pues me imagino que el crecimiento espiritual en una pareja de esposos siempre va a ser igual. Fíjese que no es que el trato con Dios es personal. Una cosa es hablar del tema de cómo Dios ve al hombre y a la mujer cuando se casan bajo su bendición, y otra cosa muy distinta de la relación personal, del recibir a Cristo, de cómo usted va creciendo en su vida espiritual en cuanto a lo que Dios espera de usted. Entonces, eso es individual, eso es completamente individual, pero tratando de entender para poderles compartir, realmente me daba cuenta que es importante también primero entender quiénes somos. Porque en la medida, todos somos diferentes, todos reaccionamos diferentes ante la vida, ante las relaciones interpersonales, porque muchas personas llegan a una iglesia y no cuajan, no se sienten bien. Es por muchos factores, hermano. Yo creo que más de alguno acá ha oído que de esta iglesia mucha gente dice, no, es que ahí solo va gente con pisto. Y automáticamente algunos ya ni siquiera se atreven a entrar. Hermanos, aquí no tenemos pisto, aquí tenemos a Cristo. Y el que tiene a Cristo, pues estamos bendecidos. ¿Cuántos están bendecidos, hermano? Claro que sí. Y es bien absurdo que alguien diga, yo no quiero ir ahí porque yo veo que esos están bien bendecidos, cuando nosotros queremos que Dios bendiga a toda persona, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente a veces ni siquiera quiere dar ese paso de acercarse a Dios? Ahí es donde entra en juego aspectos como el temperamento, el sentido común y el deseo personal de crecer. Fíjese bien, antes de hablar del crecimiento espiritual, quiero mencionarle tres aspectos para que usted se revise a sí mismo, para que haga, como dicen los psicólogos, una introspección, o sea, vernos al espejo. ¿Conoce usted su temperamento? ¿Cuántos saben si son de mecha corta, hermano? En buen salvadoreño. Aquí, ¿cuántos son de mecha corta? ¿Cuántos aquí somos orgullosos, hermano? ¿Cuántos aquí somos resentidos, hermano, cuando sentimos que nos ofendieron o que no nos tomaron en cuenta? Mire, el temperamento, y por eso trato, porque estos temas normalmente a las congregaciones les aburren, pero es clave para que usted se conozca, se comprenda
y se rete a crecer para Dios. Primero, el temperamento, hermanos, es nuestra personalidad, es algo que es nuestra manera de reaccionar emocional y conductualmente ante el mundo. Hay algunas características propias para saberlo diferenciar, y es que el temperamento, esto ya se trae, es algo innato, atiende a factores hereditarios. Si su papá, si su mamá tenían un temperamento colérico, eran personas enojadas o eran personas timoratas, tímidos, muy probablemente usted va a traer una herencia en cuanto a ese temperamento. También el estilo individual, el estilo que nosotros tenemos para reaccionar ante diferentes situaciones en la vida. Y sobre el temperamento, que espero que nos quede claro que es su forma de ser, sus cualidades como persona, pero esas cualidades innatas, esas cualidades heredadas, sobre eso se construye el carácter, se forja el carácter, que es como una palabra un poquito más tal vez acostumbrados a escucharla. El carácter, mis hermanos, el temperamento es la base de la personalidad, y sobre el temperamento construimos el carácter. ¿Dependiendo de qué? De sus experiencias y de su educación. De sus experiencias y de su educación. Por eso es tan importante que todo padre o madre que ama a sus hijos realmente valore la importancia de que los hijos desde pequeños reciban una buena educación. Hay gente que dice: yo estudié en la escuela y pues he prosperado, y mis hijos, yo no necesito gastar más en un colegio porque allí pueden estudiar también. Pues a usted le tocó en tiempos diferentes y de alguna u otra manera, pues digamos que usted siente que ha prosperado. Pero le pregunto, ¿es usted un ejemplo a seguir en personalidad y crecimiento personal? Yo sé que muchos de nosotros estamos muy conscientes que tenemos complejos, que muchas veces preferimos mejor quedarnos callados, mejor apartarnos, y eso significa nada más y nada menos que no supo tal vez modelar su carácter de forma correcta. Y no es culpa nuestra, no es culpa suya, porque simple y sencillamente la mayoría de personas no se conocen ni siquiera a sí mismos. Muchos de nosotros ni siquiera entendemos por qué reaccionamos como reaccionamos. Aquí pasan cosas, hermanos, que a mí me vienen. Ustedes me conocen como pastor, trato de no andar metido en su vida, de no andarle. Si yo, no digamos llamarle la atención, si yo le dijera a cada hermano cada cosa que pasa acá en la iglesia, no digamos allá afuera, en la iglesia, y que no debía suceder, hermanos, yo creo que ni la mitad estarían aquí de los que están hoy. Porque no nos gusta que se nos diga nada. ¿Por qué? Porque tenemos un mal temperamento y hemos modelado equivocadamente nuestro carácter. Y entonces no nos preocupamos en crecer como personas, y lejos vamos a estar de tener un crecimiento espiritual también. Porque no me venga a decir que usted va a ser una persona de alto nivel espiritual cuando ni siquiera se sabe llevar con el que tiene sentado a la par, hermano. Y probablemente no me refiero en este instante. Pero yo sé, aquí tengo parejas de esposos que de repente me escribe uno, me escribe el otro, me pone por el suelo al cónyuge, me dicen que ya no se aguantan, y después los veo aquí sentados agarrados de la mano. O sea, gloria a Dios, ¿verdad? Que yo digo, bueno, o sea, mientras sigan viniendo hay esperanza. Pero ¿por qué somos tan inmaduros? ¿Por qué somos de tan mal temperamento? Que si estamos un día en la casa de Dios tratando de crecer y hacer las cosas bien, después por una media tontera están hablando pestes el uno del otro. Entonces, los temperamentos, la psicología los ha clasificado en 4 básicos, digamos: el sanguíneo, y le voy a pedir que lo repita conmigo porque aunque no se acuerde del todo mañana, pero alguna idea va a llevar: sanguíneo, flemático, colérico y melancólico. Todos somos o de un temperamento sanguíneo, o de un temperamento flemático, o de un temperamento colérico, o de un temperamento melancólico. Y créame que le conviene conocerse para tener un buen crecimiento
espiritual tiene que tener un buen crecimiento personal. Y para tener un buen crecimiento personal tiene que conocerse usted mismo. ¿Qué es un temperamento sanguíneo? Un temperamento sanguíneo yo lo relaciono, para tratar que no se me olvide. ¿A cuánto ya se nos olvida todo, hermano? ¿La sangre fluye o está estancada? La sangre circula, la sangre está circulando. Entonces el temperamento sanguíneo es aquella persona alegre, activa, entusiasta, a veces hasta impulsivo. Entonces por eso es sanguíneo, porque está fluyendo, está en movimiento. Yo supongo, catalogo que Noé seguramente fue una persona sanguínea, porque acuérdese que Noé, Dios le llama y le dice: mira, Noé, prepara un arca porque va a llover y voy a raer con toda la humanidad. Noé fue tildado de loco, porque cuando la gente le preguntaba: ¿qué está haciendo don Noé? Preparando un arca porque va a llover. Y dice la Biblia que en aquel momento nunca había llovido. Todas las plantas se regaban de un vapor de agua que subía de la tierra. Entonces la gente, obviamente, es decir, que va a llover. ¿Y eso con qué se come? Es que Dios me ha dicho que va a llover y todo esto se va a inundar. Definitivamente que tenía que ser una persona, hermanos, activa, una persona hasta cierto punto impulsiva, para poderse animar a hacer lo que él creía que Dios le había mandado hacer, a pesar de que lo tildaran de loco. ¿Se entiende? Entonces una persona sanguínea es una persona de empuje, una persona dinámica. No todos somos así. Hay gente que cuando se propone, aún en la iglesia: hermanos, vamos a poner aire acondicionado. ¿Y para qué van a poner aire acondicionado? Nos vamos a enfermar todos. ¿Cuántos habrán pensado así? ¿Me entiendes? Y habrán habido otros que cuando vino aquel predicador, ¿verdad?, con una costumbre muy distinta a la nuestra, y tiró el billete al suelo, y muchos se pararon. ¿Por qué? Porque abrazaron el sueño, porque fueron activos, fueron sanguíneos en su actuar en ese momento. Otro tipo de temperamento, el flemático. El flemático es el llorón, porque el que llora siempre tiene moco. Yo así lo relaciono, se lo cuento para que no se me olvide. El llorón siempre está moqueando, ¿verdad? Entonces, el temperamento flemático es aquella persona tranquila, reflexiva, que evita conflictos, que no quiere pelear. Es aquel algo tristón. Oseas, ¿cuántos se acuerdan del profeta Oseas? Dios lo manda que se case con una ramera. La ramera, después de que le puso casa, de que la redimió, de que la honró, procreó hijos, y un día dijo la mujer: me volveré con mis amantes. Y se le fue. ¿Y qué hizo Oseas? ¡Ay, devuélveme mi amor! Allá salió detrás de la mujer a traerla. Un temperamento flemático. Es así. Ese es aquel típico marido del Taber que la mujer lo tiene subyugado y que solo decimos: sí, mi amor, amén. Aquí hay varios hermanos flemáticos. Amén. El temperamento colérico, este está fácil. Yo seré sanguíneo, seré flemático o seré colérico. Aquí hay un montón de coléricos. Es fácil entender el temperamento impulsivo, enérgico. Sansón era un colérico de primera marca. Mira, Sansón, allá vienen a traerte, agarraba la quijada de un burro, que vengan esos hijos de su madre, ¿verdad? Allá estaba en la boda, se había casado, impulsivo el desgraciado. Mira, no te metas con las chaquiras. Y la primera que fue a traer, ¿verdad?, le encantaba meterse con las filisteas. En la boda estaba peleando con los cuñados, hermanos. Era colérico. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Cuántos queremos ser mejores para Dios? Conozca sus debilidades, que vienen desde lo más profundo de su ser, a causa de su forma de actuar, para que sepa lo que tiene que moldear, para que entienda algunas cosas. Por ejemplo, si yo soy colérico, yo tengo que evitar aquellas cosas que me detonan, aquellas cosas que yo sé que me van a hacer accionar mal. Ahora,
decimos, quiero terminar, el cuarto, el melancólico. El melancólico es una persona observadora, tranquila, sensible, reflexiva. No es como el sanguíneo, pero también es de un carácter bastante pasivo. Yo me atrevo a decir que Moisés era una persona así. Dice la Biblia que no hubo siervo más manso que su siervo Moisés. Entonces, cuando, hermanos, nosotros, y esto quiero que entendamos que es una propuesta de la psicología, pero que estas 4 categorías de temperamentos, a ver, ¿se acuerdan cuáles eran? El sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. El sanguíneo, que es como la sangre que está en movimiento, es activo, es dinámico. El flemático es el que siempre está chillando, porque el que llora siempre moquea y es flema. El colérico es el que siempre anda bravo. El melancólico es aquel más tranquilo, que no llega a un punto como el flemático, pero sí es una persona reflexiva, una persona que le gusta estar en la soledad. Entonces, estas 4 categorías es una propuesta psicológica que obviamente no podemos pensar que nosotros somos o así, o así, o así, o así. Un día me dijo una psicóloga que tuvimos acá trabajando: pastor, es que para usted todo es blanco y negro, me dijo. Y la vida no es así, la vida tiene una gran escala de grises. Sí y no. O sea, ok, voy a escuchar, voy a analizar. Sí y no. Porque me contaba mi esposa que a la esposa de un pastor allá en San Salvador, que la muchacha es muy reconocida, pero que después de estar en la farándula se casó con un pastor y son los pastores de una iglesia, estaba subiendo en las redes sociales que era de las que iban a caminar con la Shakira. O sea, somos cristianos, pero podemos andar haciendo el ridículo siguiendo a una hija del diablo que hace un montón de tonteras. Miren, hermanos, perdónenme, pero fuera de paja, este movimiento es satánico. No es ni bonita. Ya no tiene ni piel que enseñar. Ya parece garrobito parado, la pobre. De cantar. De cantar no canta. ¿Y cómo va a llenar 5 conciertos y de la gran bulla y hasta los cristianos quieren ir a caminar con la Shakira? Y nada de eso es de choto. Porque como ahora todo ha cambiado, como ahora los conceptos son diferentes, me llamaba alguien un día de esto y me dice: mira, que viste al pastor allá viendo a Dante Gebel, se humilló, que no sé qué. No, es que esa es tu forma retrógrada de pensar. Ahora todo es distinto. Ahora tenemos que entender que el gato se quiere pegar de la fama del más famoso. Yo hablo por mí. Si usted ve todos los que salimos con el pastor, no ven que todo el mundo quiere tomar la foto con el pastor. ¿Por qué? Porque todos quieren salir con el famoso. La gente que caminó con la Shakira, mire qué burla de Satanás más grande, que a saber cuánto pagaron. No sé cómo funciona ese movimiento, pero no es de que agarraron a Pedro y a Juan para que fuera a caminar a la par de la mujer esa y les ponen un volado como que es papel aluminio y unos lentes que le tapa toda la cara para borrar la identidad, para que todos quieran caminar y parecerse a la demonia, digo, a la Shakira. O sea, es así. Entonces, si usted me dice: pastor, pero es que usted, ¿por qué blanco y negro? Y hay que aceptar los grises. No, estamos hablando del crecimiento espiritual. Ok, yo puedo entender cómo el mundo funciona, pero por eso es que nosotros tenemos que tomar decisiones de que si queremos caminar con el mundo o queremos caminar con Dios. ¿Cuántos quieren ser mejores para Dios? Pero si yo soy impulsivo, si yo soy manejable, si yo soy de un carácter tan débil que donde va Vicente, donde va toda la gente, pues claro que nunca voy a crecer espiritualmente. Si yo vengo a la iglesia, me cambian de silla y eso me ofende, eso me hace que ya no venga, ¿qué es lo que está dañando mi crecimiento personal y espiritual? Mi temperamento, mi mal temperamento. Entonces, mis amables hermanos, ¿por qué es importante conocer y entender el temperamento que nosotros tenemos? Porque esto nos ayuda a comprender cómo reaccionamos y cómo nos adaptamos a nuestro entorno. Es clave que usted se comprenda, porque
¿Cuántos aquí, seamos honestos, alguna vez han pasado por una situación que les hizo pensar de mejor dejar de congregarse en esta iglesia, irse para otra iglesia? No levante la mano si no quiere, pero les ha pasado a muchos. Una vez le preguntaba yo a un pastor ya graduado de un seminario, ¿creen ustedes que un pastor, una persona que ya estudió en un seminario y entendió cómo funciona esto, tendría que ser un poco más firme en su carácter o puede ser igual de débil que nosotros, que los que no? Y le pregunto yo una vez, mire, ¿alguna vez usted sintió el deseo de irse de la iglesia y no volver? Sí, me dijo. ¿Qué le pasó, hermano? Yo estaba en cafetería y se me acercó un servidor y me dijo, hermano, disculpe, usted ya comió, hay gente que quiere comer y las mesas están ocupadas, ¿nos podría prestar la mesa? Y me quitaron de la mesa, me dijo. Hermano, ese que será flemático, melancólico o tarado. Habría que agregar otro. Es que hacemos tonteras cuando nosotros no reconocemos los errores que estamos cometiendo. Punto número 1, temperamento. Punto número 2 del que quiero hablarle, el sentido común. El sentido común es clave. Mire, el sentido común se define, póngame atención, como el conjunto de conocimientos, creencias o ideas que comparte una comunidad. Se adquieren a través de la experiencia diaria, no es algo que usted va a estudiar o va a moldear, sino que es algo que se adquiere se conoce como un conocimiento espontáneo, se basa en la experiencia diaria. El niño va creciendo, le van enseñando a cruzar la calle y cuando está grande sabe que si se cruza la calle y no se fija, ¿qué va a pasar? Lo van a atropellar. ¿Se lo enseñaron en la universidad? No. Lo llega a tener como una valoración práctica, como parte de su sentido común. Fíjese bien cómo nos afecta nuestro temperamento que nos llega a tener un sentido no tan común. A usted le llega un recibo que no está de acuerdo de energía eléctrica, de agua, llega a la agencia del servicio y llega a pelearse con la cajera o la persona que le va a atender. Hermano, ¿y qué acaso esa persona es la dueña de la empresa? ¿Y qué acaso llegando con la patada al pecho de odioso, de enojado, usted va a lograr que le resuelvan o que le rebajen lo que le han cargado? No. Es importante saber entender en qué momento yo debo controlarme, hablar, presentar mis argumentos. Tengo que tener un sentido común. Miren, ¿se acuerdan de Daniel? Uno de los muchachos que fue llevado cautivo a Babilonia y él tuvo mucha interacción. Tenemos el libro de Daniel en la Biblia. Pues en Daniel 4:19 vemos cómo se presenta Daniel ante Nabucodonosor. Póngame atención, Daniel había sido llevado esclavo. El rey de Babilonia que había subyugado a la nación santa de Israel era Nabucodonosor. Un día este viejo lépero tiene un sueño que lo dejó angustiado y despertó y acuérdese que en la época antigua los reyes se consideraban una representación de los dioses en la tierra, entonces sale con la locura de que quería que le trajeran a todos los adivinos, a todos los sabios y que le explicaran el sueño que él había tenido, pero que no les iba a contar el sueño, sino que también tenían primero que adivinar el sueño y además de eso darles la explicación. Y entonces, claro, todo esto ya sucede porque Dios tenía un plan. Miren, hermanos, aún cuando las consecuencias de nuestros pecados nos han alcanzado, la misericordia de Dios está siempre a la orden del día. La Biblia dice que nueva es cada mañana su misericordia. Y tenemos que aprender a controlar el temperamento y a forjar un sentido común que nos favorezca para saber sobrevivir aún ante las consecuencias de nuestras propias pandeadas. Porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de sus pecados. Pero Daniel era un muchacho diferente. Vaya, imagínese usted cómo es la vida, que cuando viene juicio a una nación, ahí hasta pagan justos por pecadores.
Si El Salvador llegara en un momento a idolatrar tanto cualquier cosa apartada de Dios, y Dios emitiera juicio contra El Salvador y hicieran erupción los volcanes o hubiera un gran terremoto, ¿usted cree que no van a morir cristianos también? Cuando hubo el derrumbe en la colina, allá en Santa Tecla, yo conocí muchos hermanos que eran del Taber que allí quedaron soterrados. Entonces, la vida es así. La vida es así. Por eso es que mientras hay vida, hay esperanza. Y la nuestra se llama Jesucristo. Y eso significa que yo tengo que saber conducirme como cristiano, como hijo, hija de Dios, como siervo de Jesucristo, aún ante las dificultades de nuestras tribulaciones. Llaman a Daniel, dice Daniel 4:19. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó, dice, desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso le dijo el rey Belsasar: no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, ponga atención: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver ¿con qué? Con los acérrimos ¿qué? Enemigos de su majestad. ¿Usted cree que Dios no le había revelado a Daniel que lo que el sueño advertía el final del imperio de Nabucodonosor? Porque el sueño era que Nabucodonosor había visto una imagen, y esa imagen tenía la cabeza de oro y el torso de bronce y la otra parte de hierro, y toda la explicación de los 4 principales imperios mundiales que iban a venir. Pero cuando Nabucodonosor tiene ese sueño, él está en el poder, está en lo mejor, en el apogeo de todo su gobierno. Traía a Shakira, hacía 5 conciertos. No, hombre, cállense, no se imagina cuántos más van a venir. Y entonces estaba en lo mejor, y llevan a Daniel a que le adivine el sueño, porque veía que una bola caía, una piedra caía y derribaba la imagen. Y entonces ese sueño advertía el final de los 4 imperios, porque acuérdese que el imperio sempiterno que reinará por los siglos de los siglos es el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Daniel entendió el sueño, pero dice: oh rey, le dice, que su significado sea para los enemigos de su majestad. Si nos hubieran llevado a alguno de nosotros, ajá, viejo desgraciado, ya Dios dice que te va a reventar, ¿oís? Ahí nomás le vuelan la cabeza a Daniel. Daniel se mantuvo en preeminencia durante todo el gobierno de Babilonia. Vino después el imperio medo-persa y siempre lo tuvieron en alta estima. ¿Por qué? Porque conocía su temperamento. A pesar de que él venía de Israel, les dije que el sentido común se forma del entorno en el cual nos desarrollamos. Pero cuando él fue llevado a Babilonia, con la sabiduría que Dios le daba, él se echó el rollo y dijo: aquí en este volado yo tengo que aprender a conducirme. Oh rey, ojalá que ese sueño sea para tus enemigos, rey. Aunque él sabía que era para Nabucodonosor. Aunque él sabía que todo, y como judío, como israelita, ¿qué creen ustedes? Que al saber que Dios le iba a reventar la cabeza a Nabucodonosor, ¿él se alegró o se entristeció? ¿Ah? Como judío, habiendo sido llevado cautivo, habiendo visto cómo Babilonia invadió a su pueblo y rompió todo y se llevó a toda la gente cautiva y mataron a unos y violaron mujeres, y ahora saber que Dios ya estaba revelándole a Nabucodonosor que su reino tendría fin, ¿se habrá alegrado en el corazón Daniel o se habrá entristecido? ¿Ah? Claro que se alegró. ¿Y qué hizo? Por sentido común mantuvo la cordura. Oh rey, ojalá que eso sea para tus enemigos, rey. Yo te quiero mucho, rey. Porque si no, le vuelan la cabeza, hermano. ¿Sabe quién no tuvo ese sentido común por ser tan colérico? Juan el Bautista. Herodes le decía: te estás metiendo con la mujer de tu hermano, pecador, hijo del diablo. Allá lo agarraron en la frontera de Honduras metiendo un bicho. Es que el que más habla es el más farsante.
Juan el Bautista no, pero tenía un defecto, era colérico. Y no pudo refrenar su lengua. ¿Alguien sabe qué le pasó a Juan el Bautista? Le volaron la cabeza, hermano. Sentido común, ¿se entiende, hermano? El sentido común es el resultado de tus vivencias, de la forma en que la comunidad se mueve, se desarrolla. Son ciertos principios, digámoslo así, y tiene mucho que ver con algo que se conoce como la cohesión social, o sea, la convivencia social. Representa valores y creencias compartidas que ayudan al funcionamiento de una sociedad. Y aquí los cristianos estamos en un problema. ¿Por qué? Porque la sociedad está cada vez más descuadernada y nosotros estamos supuestos por temperamento o por sentido común a funcionar como funciona esta sociedad, hermano. No, ¿verdad? Estamos supuestos a funcionar o a actuar de acuerdo a lo que la palabra nos instruye, pero el sentido común nos obliga o nos enseña a saber ser acomedidos con lo que hablamos, a saber que si usted trabaja en una empresa no va a criticar a su jefe, no le va a llevar la contraria. Sí, pero que es un viejo borrachón, quédese al culto de las 10. Le voy a enseñar a un gran siervo de Dios que Dios utilizó para restaurar la ciudad y el templo de Jerusalén, y él era el que le servía los tragos al rey. Y el copero del rey, antes de servirle al rey, ¿alguien sabe lo que tenía que hacer? Probarlo. Está bueno, rey, echate el otro. ¿Vea? Este me llega, decía el rey, porque es del Taber. El hermano bien zapatón, ¿me entiende? Pues sí, pero estaba Nehemías estaba en otro contexto siempre de cautiverio, siempre bajo el imperio medo-persa. Entonces aquella cuestión tan cuadrada, primero son los más farsantes. Segundo, eso no es crecimiento espiritual. Decía mi pastor, si nosotros ofendemos al impío, al inconverso, ¿qué ganas le van a quedar de convertirse a Cristo, hermano? Entonces, por muchas razones, usted tiene que aprender a formar un buen sentido común. Ejemplos del sentido común cristiano, en los aspectos cristianos. Aquí, ¿cuántos sabemos que si descuidamos nuestro alimento espiritual, nuestro corazón se alejará de Dios? Sentido común. ¿Sí o no? ¿Entendió lo que le acabo de decir? ¿Cuántos saben aquí que si nos descuidamos de nuestro alimento espiritual, el corazón se alejará de Dios? A ver, ¿cuál es ese alimento espiritual que todos debemos cuidar cada día? La oración, la lectura bíblica y congregarnos periódicamente. Sentido común. ¿Sabemos que si lo descuidamos, nuestro corazón se alejará de Dios? Sí, pero no lo hacemos. Nos cuesta orar. Pasan días o semanas sin que leamos la Biblia. Y algunos todavía tienen por costumbre congregarse solo cuando están afligidos por un problema, cuando estamos agüitados, cuando ha habido un diagnóstico médico contrario, con una amenaza, un problema legal, y entonces buscamos de Dios, buscamos de Dios, buscamos de Dios, y Dios es bueno. Y ya cuando viene la paz y viene la tranquilidad, nos afanamos tanto que nos terminamos alejando. Sentido común, hermano. Crecimiento personal, número 3. Decíamos primero, hablamos del temperamento porque es importante conocerme de qué lado yo reacciono. Segundo, el sentido común, cómo yo me adapto al entorno, cómo yo aprendo a convivir con mi entorno, no necesariamente a ser arrastrado por mi entorno. Y tercero, crecimiento personal. Hermanos, el crecimiento personal es un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Qué significa? Que no es de la noche a la mañana, que dura toda la vida. El crecimiento personal es cada etapa de nuestra vida. Y este proceso, fíjese bien, se enfoca o tiene que ver o se centra en el autodescubrimiento. Cada día nosotros vamos aprendiendo más de nosotros mismos. Le adelanto algo sobre usted mismo, para que usted se conozca. Siempre la puede regar.
siempre puede hacer aquellas cosas que usted dijo que nunca haría. El que escupe para arriba, dice un dicho, en la cara le cae. Nunca digas de esta agua no beberé. El autodescubrimiento, aquí todavía no estamos en lo espiritual, estamos en lo personal, en lo natural, ¿verdad? Toda persona, aún sin ser cristiana, está retada a crecer como persona, a desarrollar sus potenciales individuales. Óigame, el crecimiento personal que todo ser humano debe tener, no me diga por ser hijo de Dios, no, estamos hablando porque ¿qué sentido tiene vivir una vida donde usted no viva, donde usted no va para ninguna parte, donde usted va a ser una persona mediocre o derrotada y cada día, cada etapa de su vida va a ser peor que la anterior? No, señor, eso ni como persona es aceptable. Ya no se diga como hijo o hija de Dios. Entonces, decíamos que el crecimiento personal tiene que ver con el autodescubrimiento, irnos conociendo cada vez más, mejorar nuestras habilidades, nuestra calidad de vida, alcanzar metas personales. Y para alcanzar metas personales hay que trazar metas personales, metas profesionales o de prosperidad. Entonces, para no confundirlo, quiero dejarle 3 aspectos del crecimiento personal. Conózcase usted cada día más, autoconocimiento. Supere sus limitantes. Nadie nace aprendido. Todos tenemos etapas donde nos daba miedo. ¿Cuántos aquí pueden manejar? Levante la mano los que pueden manejar. ¿Les daba miedo cuando empezaron a aprender a manejar? Yo me le bajé a mi papá allá en la tiendona. Estaba el gran nudo y en aquel entonces a los varones nos enseñaban mecánico. Aquí, a ver, ¿cuántos varones pueden manejar carro mecánico? Si no, vaya a aprender. Yo el automático, aquí la carterita que me le hicieron. ¿Me entiende? Entonces, supere sus limitantes. Supere, la vida de eso se trata. No, es que eso no es para mí, es que yo no. Supere ese hombre. Como persona tiene que superarse. Ya no se diga si es un hijo o una hija de Dios. Estamos hablando en el ámbito meramente natural. ¿Por qué se va a declarar derrotado? ¿Por qué va a decir usted que no puede? Meramente natural. Crecimiento personal es superar límites. Y número 3, adopte hábitos positivos para lograr una vida mejor. Los hábitos marcan nuestra vida. Si usted fuma, si usted toma, yo aquí tengo hermanos que se tuestan, nunca vas a prosperar. Nunca vas a tener una familia en victoria. En el caso de las mujeres, muchas veces ahora con el feminismo, el temperamento, ya lo expliqué, te hace construir un carácter negativo, un sentido común, acorde tal vez a la sociedad, pero no acorde a lo que Dios quiere para su vida. Y cuando hablamos de crecimiento personal, por eso es tan importante que una mujercita se pregunte, hablo de las jóvenes, ¿qué querés para tu futuro? ¿Querés un esposo que te honre, una familia que Dios bendiga? ¿O simple y sencillamente querés andar rebotando y probando qué es lo que la vida te da? Lastimosamente hay muchos y muchas que les va cayendo la peseta, van entendiendo la importancia de esto hasta que la vida ya los devanó todos, hasta que la vida ya los arrastró. ¿Cómo no quisiéramos nosotros que nuestros hijos oyeran consejo? Pero es raro el que aprende por consejo ajeno. Casi todos les encanta ir y sufrir el daño. ¿Por qué? Porque culturalmente no somos enseñados desde la infancia a retarnos a crecer como personas, a ser mejores cada día de nosotros. Entonces decíamos, el autoconocimiento, entender mis emociones, por eso le hablé del temperamento al principio, entender mis pensamientos. Yo le digo a mis hijos, a veces ellos diferentes edades, pero se han sido criados en encierro. Me dice la vez pasada, no les cuento porque después me resienten, pero a veces preguntan cosas y les digo, miren, les digo, un día que estábamos sentados a la mesa, les voy a dar una lección de vida, ojalá se acuerden. Ay, me quedaron viendo. ¿Están atentos? Sí. Vaya. No pregunten estupideces, se los dije con otra palabra. Antes de preguntarme algo, piensen ustedes la respuesta. Papá, recojo la basura.
No preguntes estupideces. Y se los dije con otra palabra. Antes de preguntarme algo, ¿vos qué crees? Si aún habiéndolo analizado tú y habiendo llegado a una respuesta, ¿tenés duda? Ok, preguntame, para eso estoy. Pero todos nosotros a veces decimos, ay, ¿y por qué no se puede bailar? ¿Y por qué no puedo ir a la fiesta? ¿Y por qué no puedo ir a la Shakira? Vaya a ver esa demonia, no hay problema. Si a mí no me pregunte, todo depende de su crecimiento personal y espiritual. A ir a gastarse lo que no tiene. Mire, a $150 la noche puse yo el alquiler de las casas que tengo. Me las agarraron. Perdí una porque ya me había dormido yo, porque todos andaban bien noche fregando. Por llegar y no duermen, porque no, si solo queremos dejar las maletas e irnos a la Shakira. Y yo, sí, hombre, venga para acá. ¿Verdad? Esta gente está loca, ¿verdad? El sentido común de este mundo. ¿Me entiendes? Esto es así. Entonces, veamos y cierro con lo que nos interesa, el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Bueno, antes de pasar al crecimiento espiritual, en 2 minutos solo quiero aclararle que el crecimiento personal no es la madurez. Sí, cuando hablamos de crecimiento personal es madurez. No, el crecimiento personal es el proceso continuo que todos debemos tener de aprendizaje, de conocernos a nosotros mismos, de desarrollar nuestros potenciales. Ese es crecimiento personal. Madurez es el crecimiento emocional, es la mejora mental que no siempre va acorde a la edad. Tendría que ser, la Biblia dice corona de honra es la vejez. Tendríamos que a medida que los años pasan ser personas más maduras, pero a veces hay gente bien mayor que es bien insensata por ser inmaduros, y a veces usted ve gente joven que es bien centrada, es bien madura, tiene un muy buen sentido común. Entonces no es el crecimiento personal lo mismo que madurez, pero el crecimiento espiritual, ¿qué definiríamos nosotros como crecimiento espiritual? Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? ¿Estás peleado con tu hermano? ¿Tienes raíz en tu iglesia? ¿Estamos unidos? Donde hay unidad, ahí hay bendición, hermano. ¿Estás unido en tu casa con tus seres amados? Dice a la unidad en fe. Usted puede decirme que, mire, yo con mi familia somos unidos mientras no hablemos de religión, mientras no hablemos de política. La puchica, y entonces. Pero dice unidad de fe, conocimiento de quién? Del Hijo de Dios. El conocimiento del Hijo de todo padre debe ser su anhelo, saber instruir a sus hijos para que lo conozcan a Él. No para que, mis hijos les enseñan a trabajar desde chiquito. Muy loable, muy bueno. Pero de nada le va a servir si no conoce a Dios. De nada le va a servir si no conoce a Dios. ¿En quién se refugian sus hijos? La vez pasada estábamos nosotros acá haciendo unas cuestiones y usted sabe que los murciélagos aquí son plagas, las palomas. Y yo en algún momento dije, hay que matar a esos animales. Y me dice uno de mis hijos, papá, ¿y que no somos cristianos? Me dijo. Vaya, dije yo, este me fregó, ¿verdad? Entonces, una chispita que le pongo de ejemplo, me digo, tal vez, este va pensando en que si soy cristiano, no debo hacer esto, no debo hacer aquello, por convicción personal, no porque la gente me vea o la gente lo diga. Entonces, conocimiento del Hijo de Dios, dice, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Lo vamos a alcanzar algún día sobre la faz de la tierra? No. ¿Por qué? Porque este cuerpo es carne. Pero dice la Biblia, el justo cae 7 veces y ¿qué hace? Se levanta 7 veces. ¿En qué sentido? No nos vamos a conformar con cómo la sociedad se mueva o lo que la sociedad practica. Cada uno de nosotros está retado a dar su mejor lucha por agradar a Dios. Usted puede estar a la par de 5 chabacanes que se congregan y que hacen babosadas en la iglesia, pero que usted participe de los errores del otro, esa es decisión suya. Eso depende de su decisión de crecer o de marcar una diferencia
porque Dios dice que debemos llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, fíjense bien, hermanos, junto todo lo que hemos hablado. Número uno, entendiendo cómo soy yo, entendiendo mi temperamento, si soy colérico, si soy flemático, si soy sanguíneo, moldeo mi sentido común conforme a mi patria celestial. Tengo que ver cómo funciona la sociedad y tengo que ver cómo dice Dios que quiere que yo funcione. ¿Quién decide cómo lo va a hacer? Usted. Entendiendo mi temperamento, moldeo mi sentido común y me enfoco a crecer como persona. Seamos cada vez, cada día una mejor versión de nosotros mismos. Usted no saluda porque el otro le contesta. Usted saluda cuando llega a un lugar porque usted es una persona educada. Usted es una persona que está cada día conociéndose. Hay personas de las cuales es mejor alejarnos. Yo he conocido en la vida personas que tienen un don para sacar lo peor de mí. Entonces, sin resentimientos, sin pleito, con permisito, dijo don Monchito, mejor me aparto de aquí. Porque si conozco gente que saca la peor versión de mí, mejor me alejo. Entonces, crecimiento personal, me enfoco a crecer como persona y fundamento, fíjese bien, ¿sobre qué voy a construir mi crecimiento personal? Sobre los principios espirituales de la palabra del Señor. ¿Se entiende, hermano? Usted no va a ser como el pastor dice que sea. Eso créame que hasta a uno le cuesta al principio entenderlo cuando uno es nuevo, porque uno cree que uno tiene que decirle a la gente haga esto, no haga aquello, haga lo otro. No, Señor. Mi trabajo es aquí cuando yo le predico una palabra fundamentada en la enseñanza de Dios. Y para que vea que todo lo que hemos hablado ahora tiene un fundamento en la palabra de Dios, vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 verso 2. Primera de Pedro 2:2. Fundamento mi crecimiento espiritual en los principios espirituales de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Desead. ¿Cuántos la desean, hermano? ¿Cuántos desean esa leche espiritual que es la palabra de Dios? Si la desea usted, búsquela, no se canse de buscarla. Segunda de Pedro capítulo 1 verso del 3 al 11, rapidito por favor. Segunda carta de Pedro capítulo 1 verso del 3 al 11. Vamos, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Avancemos. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Alguien sabe aquí qué es la concupiscencia? La capacidad que todos tenemos de hacer lo malo, la capacidad que todos tenemos de corrompernos, de hablar lo indebido. Por eso le digo, conociendo mi temperamento, moldeo mi sentido común para enfocarme a un crecimiento personal, pero no un crecimiento personal basado en filosofía o en ideologías de hombres, no, basado en la palabra de Dios, basado en la presencia de Cristo, basado en la relación personal entre mi Señor y yo. Dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Cuántas mujeres virtuosas hay esta mañana acá? ¿Cuántos hombres virtuosos hay esta mañana acá? Puro sinvergüenza, ¿verdad? Solo el hermano digo amén. Dice entonces, vea por favor, dice virtud, a la virtud añada. ¿Cuántos leen su Biblia? ¿Cuántos se retan a tratar de ponerla en práctica? Verso 6, al conocimiento añada. ¿Cuántos quieren ir a hacer algo malo? ¿Por qué no va? Si no tuviera temor de Dios, yo me desbocara a saber de qué manera. ¿Estamos conscientes de eso, hermano?
No solo porque la gente piensa en la borrachera, en el sexo. No, si una variedad de cosas en las cuales nosotros le fallamos al Señor, hermano, que si no fuera por este deseo, este anhelo de crecer para Dios, que nos reta a conocerme, conocer mi temperamento, a moldear mi sentido común para no hacer tanta tontera como se hace en las iglesias hoy en día. ¿Qué sentido común tiene que usted, siendo servidor, se ponga a hablar vulgaridades con otra persona? ¿De qué sentido común carecemos nosotros que venimos a la casa de Dios cuando hemos oído tantas veces que el Señor reclama y dice: venís a hollar los atrios de mi casa, y aquí venimos a hacer la misma tontera? Dice entonces, vea por favor, añada dominio propio, contrólese, hombre. Dice, al dominio propio añadimos paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal le añadimos amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos para Dios, hermano. Demos nuestro mejor esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque usted no va solo. Dios es el que va con nosotros. Denle fuerte el aplauso al Señor.